Seguro que todo el mundo conoce esta imagen, el Golden Gate. Pero ¿qué hay detrás de este color anaranjado tan famoso? Pues es mucho más que un puente, es un ícono mundial. Y su historia, la historia de cómo se construyó, es una auténtica pasada. Hablamos de ingenio, de perseverancia y de cómo se superaron retos que en su día todo el mundo decía que eran imposibles. Y esa es la pregunta clave de toda esta historia. ¿Cómo se construye lo imposible? Porque, vamos a ser claros, a principios del siglo XX, el Golden Gate era justo eso, un sueño, una locura imposible. Vale, para meternos de lleno en la hazaña que supuso, primero hay que entender el desafío. O sea, ¿por qué era una fantasía total pensar en unir las dos orillas del estrecho, que le da nombre, el Golden Gate? A ver, los obstáculos eran de película. Para empezar se necesitaba un vano principal, el hueco central, de más de 1.200 metros, algo nunca visto en la época. Y el entorno, madre mía, aguas súper profundas, corrientes que te arrastraban, vientos huracanados y esa niebla tan característica, densísima. Por si fuera poco, estaba pegadito a la falla de San Andrés, o sea, riesgo de terremoto al máximo. Y encima tenía que ser altísimo, pero altísimo de verdad, para que pasaran por debajo los barcos de la Armada. Un combo imposible, vamos. Claro, con un reto así, un diseño normal y corriente no iba a valer. La solución, bueno, no fue un eureka de un día para otro. Fue una evolución, un viaje desde una idea que funcionaba así, pero que era un poco un armatoste, hasta llegar a una de las estructuras más elegantes que se han construido nunca. Mirad, la primera idea que puso sobre la mesa el ingeniero jefe Josep Strauss allá por 1921 era este monstruo, un puente híbrido enorme y, siendo sinceros, bastante feo. ¿Funcionaba sobre el papel? Sí, pero fue gracias a la visión de otros ingenieros que se le quitó la idea de la cabeza y se apostó por el diseño que todos conocemos. Un puente colgante clásico, muchísimo más ligero, más elegante, no hay color, ¿verdad? Y aquí viene el truco, la innovación clave que lo cambió todo. Se conoce como la teoría de la deflexión. A ver si lo explico fácil. Hasta ese momento los ingenieros pensaban que para que algo fuera fuerte tenía que ser súper rígido, ¿no? Como una roca. Pues esta teoría decía todo lo contrario. En vez de un tablero rígido para pelear contra el viento y el peso, diseñaron uno más ligero y flexible, que de alguna manera baila con los cables. Se dobla un poquito, lo justo, para repartir las fuerzas. Esto lo hizo más eficiente, más ligero y al final fue lo que permitió que se construyera. Y es que la forma en la que funciona es pura elegancia, pura física. Vamos a seguir el camino de las fuerzas. 1. El peso de los coches y todo lo demás empuja el tablero hacia abajo. 2. Esos cables verticales que cuelgan, las péndulas, recogen ese peso y lo mandan para arriba, a los dos cables gordos, los principales. 3. Esos cables principales llevan toda esa tensión hasta lo más alto de las torres. Y 4. Las torres transmiten toda esa fuerza hacia abajo, a los cimientos, mientras que los anclajes de hormigón en los extremos aguantan el tirón horizontal. Es como una coreografía perfecta de fuerzas. Bien, con el diseño ya claro, en 1933 se pusieron manos a la obra. Y aquí empieza la verdadera aventura. 4 años para convertir unos planos en una realidad, en una de las maravillas del mundo moderno. Vamos a ver cómo lo hicieron, paso a paso. Lo primero es lo primero, los cimientos. Todo empieza por la base, ¿no? Pues este fue el primer paso, y probablemente uno de los más peligrosos. Construir unos blocos de hormigón gigantescos para aguantar todo el peso que se les venía encima. Y ojo, que no eran unos cimientos cualquiera. No, tenían que estar anclados directamente en la roca del fondo marino. La cimentación de la Torre Sur en particular fue una locura. Se tuvo que construir en pleno mar abierto peleando contra las corrientes y las olas del Pacífico. Solo eso ya fue una proeza de ingeniería. Y de valor, claro. Vale, con las bases bien ancladas tocaba tirar para arriba. Era el momento de levantar esas torres tan icónicas, con su estilo art deco tan característico. Se montaron literalmente pieza a pieza, como si fuera un mecano, pero a escala titánica, hasta llegar a los 227 metros sobre el nivel del mar. Y aunque son preciosas, no están ahí solo de adorno, ¿eh? Su trabajo es fundamental, aguantar toda la tensión de los cables y llevarla derechita a los cimientos. Y ahora, ahora viene para mí la parte más alucinante, la más delicada de toda la construcción. El hilado de los cables principales. Es un proceso que cuesta hasta imaginar. Quedémonos con este número, 27.572. Esa es la cantidad de alambres de acero individuales que hay dentro de cada uno de los dos cables principales. Repito, en cada uno. Y si pusiéramos todos esos alambres en fila, uno detrás de otro, tendríamos un cable de casi 130.000 kilómetros. O sea, lo suficiente como para dar la vuelta al mundo más de 3 veces. Es una auténtica barbaridad.
Y lo más increíble es que cada uno de esos alambres se pasó de un lado al otro, uno por uno. Y aquí se ve el resultado. Todos esos miles de alambres, primero agrupados en manojos y luego apretados, compactados con unas prensas hidráulicas brutales hasta formar un único cable superdenso de casi 1 metro de diámetro. Es un trabajo de relojero, pero a una escala monumental. Bueno, pues con las torres levantadas, los cables listos, ya solo quedaba el último gran paso, colgar de ahí la carretera, el tablero del puente. Para hacerlo, el tablero se dividió en secciones como piezas de un puzzle. Se llevaban en barcazas hasta debajo del puente, se subían con grúas y se colgaban de los cables principales con los cables verticales. Básicamente iban completando el puente trozo a trozo suspendidos en el aire. El puente se inauguró por fin en 1937. Un éxito total. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos, porque un icono como este no es algo que construyes y te olvidas. No, nunca está terminado del todo. Para que siga ahí, necesita evolucionar y mantenerse constantemente. La primera gran puesta al día fue en los años 80. Resulta que el tablero original, de hormigón armado, se estaba fastidiando por la corrosión de la sal marina. Normal, ¿no? Así que lo cambiaron entero. Lo sustituyeron por paneles de acero, un material mucho más duradero, y aquí está la clave, mucho más ligero. Esto es súper importante. El nuevo tablero pesaba un 40% menos. Eso significa menos trabajo para los cables y las torres, alargando la vida del puente. Y luego, en 1989, llegó el gran susto, el terremoto de Loma Prieta. Ahí todo el mundo se dio cuenta de que el puente, tal y como estaba, igual no aguantaba un terremoto de los gordos, el famoso Big One. Así que se puso en marcha un programa de refuerzo sísmico gigantesco, dividido en fases. Y es un proyecto tan bestia que lleva décadas. De hecho, sigue en marcha hoy mismo. Están reforzando cada tornillo, cada viga, para que esté preparado. Y claro, preparar un puente así para un terremoto no es barato. El coste total de este programa se estima en unos 2.000 millones de dólares. Es una cifra mareante, sí, pero demuestra hasta qué punto están comprometidos en proteger esta joya de la ingeniería. Es como seguir luchando contra las mismas fuerzas de la naturaleza que hicieron que construirlo fuera un reto imposible. Al final, el Golden Gate no es solo un momento a lo que se consiguió en el pasado. Es también un recordatorio constante de que para que algo tan increíble perdure, hace falta un esfuerzo continuo. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? ¿Qué hace falta para que una maravilla moderna aguante de verdad el paso del tiempo? Pues parece que la respuesta está ahí mismo. Una visión que en su día fue una locura y un compromiso sin descanso para seguir mejorando y adaptándose. Nunca darlo por terminado.